Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Shabbat Shalom o feliz día de reposo. Estamos ya en una reunión más que, pues gracias a nuestro Padre Eterno que nos permite podernos reunir y poder reflexionar de las escrituras sagradas de la Biblia. Y pues hoy quiero que meditemos una porción de que es de Génesis 25:19 al 28:9. Y por supuesto la parte de lo que es de los profetas es Malaquías 1, 2 al 7, que en esta ocasión no lo vamos a tomar, aunque hay un gran mensaje ahí, hay un gran mensaje que nos está ilustrando muchas cosas, pero creo que en esta ocasión vamos a ver lo que es Génesis. Y pues yo quiero empezar con Génesis. Si tienes ahí tu Biblia, tengan su Biblia a la mano para poder estar reflexionando juntos. Vamos a estar en Génesis 25 y voy a empezar con un versículo, con una porción, con un punto, el 27, el versículo 7. Nada más para poder hacer un comentario al respecto, hacer un comentario al respecto. Y el 25:7 dice, Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez, y luego de haber vivido muchos años fue a reunirse con sus antepasados. Quiero comentar este punto porque creo que es relevante. Una persona me preguntó en estos días dice, oye, ¿la Biblia habla acerca de la reencarnación? Y pues miren, no tengo todas las respuestas, pero en lo poquito que pude, lo que he aprendido, digo, mira, que yo sepa así, tal como cual, al menos en mi mente no recuerdo si hay algún versículo. Pero aquí hay uno de ellos que son varias citas se habla de eso. De hecho, en el sistema de creencias del judaísmo dice que cuando una persona muere va con sus antepasados. Pues ¿de dónde lo sacan? Precisamente de aquí, de la Biblia hebrea. Y aquí estamos viendo que murió en buena vejez. Y de acuerdo al sistema de creencias del judaísmo, de la gematría de los números 175, 1 más 7 más 5 da 13, 3 más 1, 4. Y de acuerdo a ese sistema, están hablando que el 4 lo relacionan, lo vinculan con el tetragramatón. ¿Ok? El 4. En el caso de Abraham, que es un ícono, un personaje importante en el judaísmo, que pues debemos nosotros tomar en cuenta todo lo que encierra de acuerdo al relato de Génesis, ¿ok? Ahorita no vamos a analizar si sí o si no, vamos a ver que el mensaje que está transmitiendo precisamente esta parte de la escritura. Entonces dice que murió de buena vejez. Significa que su vejez no fue de calamidad, de sufrimiento, sino que fue una buena vejez, que tuvo un buen fin, que llegó al final de sus días bien, y que pues ahora sí que nosotros estamos de paso en esta vida, tarde o temprano nos tenemos que ir. Y pues dice, se reunió con sus antepasados. Y yo creo que este punto, hablando de lo que es la vida, pues Abraham terminó en buen punto, buena vejez y los años 175. Ahora, esto simplemente lo estoy comentando de acuerdo al sistema de creencias en el judaísmo. Ahora, seguimos avanzando. Bueno, este versículo o esta referencia que acabo de hacer no tiene nada que ver con la reencarnación, porque dice ahí precisamente que Abraham murió y se fue con sus antepasados. En algunos manejan que es el paraíso, que es un lugar para los muertos, el lugar de los muertos, el Seol, que hay un lugar donde los malvados están, hay otro, pero eso ya fue después del exilio, donde ya se empezaron a manejar áreas, y por supuesto influenciado mucho por la cuestión helénica. Pero aquí ya hablando del preexilio, se dan cuenta que dice, se fue con sus antepasados. ¿A dónde? Pues al lugar de los muertos, punto, no da más información. Entonces, pues vamos a quedarnos hasta ahí, que ahorita no es el tema. Yo nomás lo quería referir de que Abraham tuvo un final, vamos a decir un buen final, no fue de sufrimiento, dice, ¿ok? De buena vejez. Ahora,
aquí lo que sí quiero, ahora sí vamos a entrar al tema de esta porción, de Génesis 25, 19 al 21, que por cierto, la porción que toca esta semana, que es precisamente en esta semana, nos toca la porción que se llama Vayetse, pero esa la di la semana pasada. Y ahora en esta semana que estamos precisamente en esta fecha, que es 21 de... le tocaba esta porción que estoy ahorita estudiando, le tocaba el 21 de noviembre. Pero bueno, lo estoy haciendo ahora, ¿ok? Simplemente para no dejar pasar las porciones. La vez pasada, de alguna manera me brinqué. Pero todo es para bien, todo es para bien. Y ahora nos vamos a poner al corriente. Y pues bueno, vamos a ver esto en Génesis 25, 19 al 21, ya que les dije cómo está el asunto. Y dice, oye, pero ¿cómo si eso tocó la semana pasada? Sí, yo lo sé, pero ya con esto nos vamos a poner al corriente. Y pues 25, 19 al 21 de Génesis, ¿ya están? Bueno, dice, esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Ribca o Rebeca, que era hija de Betuel, hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró a Yahvé en favor de su esposa porque era estéril, y Yahvé oyó su oración y ella quedó embarazada. Ahora, yo creo que la oración de un esposo es importante, muy, muy importante. Aquí vemos que precisamente se casaron. Aquí viene la historia de Isaac. Y la historia de Isaac nos muestra que se casó con Ribca, la tomó como esposa. Vemos en la anterior cuando ya se la llevaron y él la tomó, la llevó a la tienda, la tomó como esposa, consumó ese matrimonio. Ya después la amó. Sí, o sea, es lógico. ¿Cómo se van a amar desde un principio si Ribca ni conocía a Isaac? No sabía ni quién era él, y Isaac tampoco sabía quién era Rebeca, y nada de nada, simplemente confió, de acuerdo al relato de Génesis, confió en el siervo de Abraham, que traía una buena mujer, la tomó, consumó el matrimonio a través de una relación sexual, y ya después dice que la amó. Vamos a decir que después que se casaron, la amó. Y creo yo que han sucedido, muchas parejas han pasado así, que quizás al principio no estaba muy definido ese amor, después se empezaron a amar. Ha pasado casos así y permanecen por muchos años hasta el final, hasta que la muerte los separa, ¿ok? Ahora, este caso, lo que yo quiero remarcar de Isaac es la importancia de la oración. Sí, Isaac era la cabeza de ese hogar, de ese matrimonio, y de acuerdo al relato bíblico nos muestra que llevaban 20 años de casados y no había hijos. Y hasta los 60 años de edad fue cuando que Isaac oró por su esposa. Y esto es importante que nosotros lo veamos aquí, porque la oración de un esposo es importante hacia la esposa, ¿ok? ¿Y por qué? Cuando los dos están de acuerdo, cuando los dos están en comunión, cuando los dos están en shalom, en paz, ¿sí? Cuando están en paz su relación, entonces el esposo puede orar por la esposa y algo sucede, cosas suceden. Entonces, pues yo creo que aquí el punto que quiero remarcar es la oración, y dice que Dios lo oyó. Dios oyó a Isaac. Esposo, tú que estás escuchando esta enseñanza, perdón, te animo a que oremos por la esposa, y sobre todo, si la esposa te pide, ora por mí, ora por ella. Yo me acuerdo que en el primer matrimonio que tuve, que falleció mi esposa, como les he dicho, en el 2012, en ese matrimonio hubo una ocasión, ella era diabética y aparte su corazón había crecido mucho, no sé cómo se llama esa enfermedad, pero una ocasión estaba un poquito delicada de salud y me pidió que orara por ella. Y yo iba a orar, pero en ese momento me dijo, ¿sabes?
no quiero que ores ahora, yo quiero que ores como mi pastor. Ah, bueno, entonces me puse mi túnica, no, tomé esa posición. Ella sabía diferenciar a su esposo, pero también sabía diferenciar el ministerio que tenía su esposo. Entonces en ese momento pues oré, yo simplemente oré, pero ella me pidió eso. Yo oré como esposo, como pastor, con toda mi fe, con todo mi corazón. Entonces sí es importante que, sobre todo cuando hay un ministerio, que la esposa pueda distinguir cuando está en el ministerio y cuando está su esposo como tal. Son dos cosas diferentes que hay que saber diferenciar. Y pues bueno, seguimos avanzando en esta enseñanza porque hay mucho que hablar en este día. Y pues bueno, ese es el punto que quería yo resaltar en cuanto al esposo, poder orar por la esposa y estar sobre todo en paz, los dos, caminando en paz, en armonía. Pero de ahí vemos que del 22 hasta el 28, vemos cómo pues Dios respondió, quedó embarazada su esposa de Isaac. Y ya vemos aquí en el 22, dice, pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar a Yahvé y le contestó, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este le llamaron Esaú. Luego nació su hermano agarrado con una mano, el talón, del talón de Esaú, y este le llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Ahora, algo que quiero que observemos, y de esto vamos a tratar en esta mañana el tema, la oración, la importancia de la oración de un matrimonio que está en armonía, que está en paz. Pero ahora viene algo que, según el relato, la mamá estaba muy pues sufriendo de alguna manera estos hijos ahí en su vientre, ese movimiento. Pues era un movimiento que a ella le incomodaba y creo que le podría haber causado cierto malestar físico, que pues ya estaba cansada de eso, ¿no? Y pues como aquí vemos el relato bíblico, dice que Dios le habló. Yo creo que ahí fue una impresión que tuvo en su interior, donde ella pudo comprender bajo esa influencia divina, ¿sí? Esto es importante, que vayamos comprendiendo el lenguaje de la Biblia, que bajo la influencia divina, ella en su interior comprendió la situación que estaba pasando y el proyecto que había con estos 2 jovencitos, con estos 2 niños. Ahora, dice que estaban peleando. Hay diferentes interpretaciones, ¿ok? Midrash, como se le llama. Vamos a tomar una, ¿sí? Y de eso vamos a desarrollar en esta mañana relacionado al matrimonio, que creo que es importante. El matrimonio es una idea de Dios y nació en Dios, en su corazón, en su mente, y quiero que reflexionemos en eso. ¿Qué es lo que vemos? 2 jóvenes, 2 niños, y aquí vamos a hablar de que habían 2 visiones. Visión 1, la visión de Esaú, y la visión de Jacob. 2 visiones diferentes, 2 visiones que no les permitía caminar en ese acuerdo, porque uno pensaba así, otro para acá, y cada quien quería agarrar su camino. No podían llegar a un acuerdo, 2 visiones diferentes. Eso los hacía luchar, estar en contra, estar en desacuerdos. Y vamos a decir que la visión de Jacob era una visión espiritual, la visión de Esaú era una visión no espiritual, vamos a llamar en términos así de la Biblia cristiana, ¿no? Una visión carnal, vamos a decirlo así, no espiritual. Entonces son dos visiones diferentes. Cuando hay 2 visiones, hay división. De 2, división. Entonces esto pues trajo serios problemas a la vida, a la relación de estos hermanitos, ¿ok? Ahora, ¿qué es una visión? La visión es tener una vista
a largo plazo de las cosas que tú deseas, ¿sí? Es una vista a largo plazo de las cosas que tú deseas, y donde no hay visión, pues se pierden. ¿Ok? Dice, hay una parte en la escritura, dice, donde no hay visión, la gente perece. Y quiero decirte, donde no hay visión, el matrimonio perece. Y la manera que un matrimonio pueda perecer es a través del divorcio. ¿Ok? Se acaba, se termina. Pero vamos a desarrollar en este momento, o sea, ya lo estamos trabajando, la importancia de la visión en un matrimonio, para poder permanecer hasta el final, hasta que la muerte los separe. Ahora, los matrimonios, por decirlo así, pueden tener dos puntos diferentes, pueden pensar diferente, claro, son personajes diferentes. ¿Y por qué pueden perecer? ¿Por qué pueden terminar en un matrimonio? Pues bueno, puede ser, número uno, pues ya hemos hablado del adulterio, ¿sí? Un adulterio persistente, que no cambia a la persona y ya se le dio una oportunidad, 2 oportunidades, 3 oportunidades y no quiere cambiar, quiere seguir de mujeriego. Entonces, o puede ser al revés, ha habido casos donde la mujer es la que comete el adulterio, anda con un hombre o con otros, qué sé yo. O los dos andan de adúlteros. Entonces, si es algo permanente y no quieren cambiar, pues esa es una razón de decir, pum, cada quien para su lado. Si hay violencia física, una violencia donde la integridad de la mujer puede estar, ahora sí que en peligro, entonces lo más sano es mejor terminar. Esas son una de las razones más fuertes, ¿sí? Donde ya no hay vuelta de hoja. De los divorcios. Las demás razones, pues ya serían razones secundarias, podríamos decir. Pero ahorita, hablando de las visiones, los matrimonios pueden perecer por el punto de falta de visión. O sea, no tienen una visión, no saben a dónde van a llegar, hay confusión. Cuando no hay visión, hay confusión. O por el otro lado, también podemos tener el otro punto, sería que hay dos visiones. La mujer tiene una visión, el hombre tiene una visión, y cada quien camina por su rumbo. Esa también puede ser razones de que ese matrimonio truene y se acabe. División significa dos visiones, cada quien tiene su visión. El hombre puede tener una visión, la mujer tiene su visión, entonces difícilmente van a poder caminar en armonía, en un mismo camino, para llegar a un mismo fin, a un mismo punto. Entonces es necesario tener una misma visión. Algo que a mí me gustó de Van Gogh, un pintor, dice, porque le preguntaron, ¿cómo es que tú haces tus pinturas? Y algo que dijo Van Gogh, dice, yo primero sueño mi pintura y luego pinto mi sueño. Dice, primero sueño mi pintura y luego pinto mi sueño. Y eso a mí me hizo pensar bastante. Digo, tiene razón. O sea, tenía una visión. Y bajo esa visión él hacía sus pinturas. Y yo creo que en este punto, hablando de primero sueño mi pintura y luego pinto mi sueño, aquí quiero decir algo relevante. Las personas que se van a casar, si tú eres un joven o una mujer que se piensan casar, antes de casarse deben de platicar sobre la visión para su matrimonio, hacia dónde quieren llegar, hacia dónde quieren ir, a dónde quieren llegar, ponerse de acuerdo cuál va a ser esa visión para que los dos tengan una sola visión. Y eso es relevante el ponerse de acuerdo primero, el poner, como dicen, las cartas sobre la mesa y escuchar. La mujer tiene que escuchar al esposo o a su futuro, a su prometido, qué es lo que él está visualizando, qué es lo que está pensando del matrimonio, qué concepto tiene de matrimonio y hacia dónde quieren llegar, hacia dónde él quiere llevar a ese matrimonio, que posteriormente llegan los hijos, hacia dónde va a llevar a la familia, el matrimonio y la familia. La familia es padre, mamá y los hijos, nada más, esa es la familia. Entonces, los dos tienen que ponerse de acuerdo, y a veces esos puntos como que no se tocan. Y si se llegan a tocar, se puede olvidar en el camino. Entonces, antes de casarse, deben de poner las cartas sobre la mesa y decir cuál es la visión
¿sí? Y el hombre es la cabeza, es el que dice, bueno, yo estoy visualizando esto, el concepto de matrimonio es esto y esto, vamos hacia acá. Entonces la mujer ya en acuerdo dice, pues vamos hacia allá, porque están en un acuerdo. Entonces, cuando ya están de acuerdo, pues caminan juntos. Esa fue la experiencia que tuve en mi primer matrimonio, ¿sí? Como les he platicado, donde falleció en el 2012 mi esposa. Yo expuse, en aquel tiempo tenía 28 años, casi ya 29, expuse la visión. ¿Cuál era mi visión? Yo quería servir a Dios, quería dedicarme de tiempo completo a servir a Dios. Como decía, se dice vivir por fe, pues ya llevaba 2 años viviendo por fe. Aunque todos vivimos por fe, porque no por el hecho que tengas un trabajo, un negocio, todos vivimos por fe porque todos dependemos de Dios. Pero en este caso me iba a dedicar a servir a Dios y que, como dice la Biblia cristiana, el que predica del Evangelio, que viva del Evangelio. Esa fue, yo me voy a dedicar a esto. Hablamos de las finanzas, que pues estaban apenas acomodándose. Todavía no estaba en una congregación así sirviendo de tiempo completo con un sueldo. Eso ya pasó al más o menos al segundo año. Y ya cuando puse las cartas sobre la mesa, llegamos a un acuerdo. Y algo que lo que contestó fue: yo iré a donde tú vayas. Yo te voy a apoyar. Sí. Así como la famosa frase de tu Dios será mi Dios, ¿no? Yo voy a ir a donde tú vayas, yo te voy a apoyar. Y comeremos lo que tú traigas. Porque tenía una profesión, era psicóloga, aunque le ofrecían trabajo y todo, ella dijo, yo me quedo en casa y cuando lleguen los hijos me voy a dedicar a los hijos. Dijo, bien. Dice, lo que tú traigas, eso comeremos. Y pues se dedicó a la casa, se dedicó a apoyarme, a atenderme, a apoyar a los hijos cuando llegaron. Llegamos a un acuerdo. Así fueron 22 años. ¿Ok? Ningún día nos quedamos sin comer. Y gracias a Dios yo le eché ganas, busqué, bueno, hasta venenos de rata vendí tiempos compartidos. Yo le buscaba mientras servía de medio tiempo hasta que ya llegué a servir de tiempo completo. Ya tenía un sueldo, ya mi economía estuvo mucho mejor. Y tuvimos una sola visión y eso nos mantuvo 22 años. Hasta que nuestro Padre Eterno decidió que partiera ahora sí, como leí al principio, que partiera con los antepasados. 22 años donde experimentamos abundancia, escasez, abundancia, escasez, abundancia. Y eso no fue un problema, ¿sí? Y para mí era un compromiso. En ningún momento nos quedamos sin comer, pero sí es importante que desde un principio, pues yo expuse lo que era a lo que yo me dedicaba y a lo que me dedico todavía, ¿sí? Porque yo sigo sirviendo, de alguna forma sigo siendo pastor, ayudando a las personas, orientando a las personas. Ahora, aquí viene un punto, estamos hablando de visión, y esa fue mi experiencia, ¿sí? de caminar en un solo punto. Es completar la visión, se llama propósito. Entonces ya tenemos una visión, ¿a dónde queremos llegar? ¿Sí? Ya sabemos a dónde queremos llegar, ya sabemos lo que ahora sí, cómo vamos a llegar ahí, y ahí viene el propósito. El propósito es completar la visión, llegar al punto donde queremos llegar, mantener esa relación unida, fluida, de armonía, de alegría, y que cuando hay diferencias de opinión, bueno, se arregla. Que ahorita vamos a hablar de eso. Puedo decir que en esa primera experiencia fue un matrimonio con propósito, porque había una visión y todos, en este caso los dos, nos enfocamos a llegar a la visión que teníamos. Pero aquí viene un detalle importante que a veces se cometen errores y se llama la revisión de la visión. Pongan ahí, revisión de la visión. Esto es de veras relevante. Ahora, por experiencia se los digo, es relevante.
Esto debe de ser constante. Por eso aquí, para revisar la visión, si nos estamos desviando o que el esposo se está desviando, se está perdiendo, ahí es donde se tiene que estar checando, revisando la visión. Si ya sabemos a dónde queremos llegar, tenemos que mantenernos en el camino, porque si se desvía un pequeño grado, a la larga se abre más. Imagínate que yo soy piloto de avión. Que no soy bueno para manejar aviones, nunca he estudiado eso, pero vamos a poner un ejemplo. Imagínate, digo, bueno, pues súbanse, ya, pum, agarro el avión y digo, vamos a ir a Francia. Y vamos a decir que Francia, en el aparato, vamos a imaginarnos así, dice, tienes que elevarte y girar a los 36 grados. Ah, perfecto. Y yo digo 36 grados, no, pues le voy a poner 36.2. A ver si llegamos más rápido. Entonces pongo 36.2. En lugar de poner 36.0, pongo .2. No pasa nada, pues. Vamos a llegar, total, ¿no? Ay, 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 ay. Entonces agarramos, nos vamos. Y el avión, en lugar de irse al 36.0, pues en un principio no se notó que había 36.2. Era mínimo, o sea, no se sentía la diferencia, pero conforme iba pasando el tiempo, ese 36.2 se fue abriendo 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 1 metro, 3 metros, 1 kilómetro, 20 kilómetros, y en lugar de llegar a Francia, llegué a África. Es un ejemplo, ¿sí? No me voy a decir, no, eso no puede ser. No, es un ejemplo. Es decir, así, en lugar de llegar al destino que se había planeado, llegué a otro. ¿Ok? Ahora, el copiloto no se dio cuenta que puso el piloto, el responsable, puso 36.2. ¿Sí? El copiloto tenía que también, en su parte, checar, todo está bien, 36, no revisaron. En este caso, el copiloto es la esposa. Y yo creo que la revisión de la visión es relevante, es constante, cómo vamos, hacia dónde vamos, estamos yendo. Y aquí viene una palabra que se llama intimidad. La intimidad, que es la comunicación transparente, una comunicación sin fronteras, una comunicación sincera, honesta, ¿sí? Y esto es relevante, mis queridos, ¿sí? En el matrimonio, dice, el matrimonio que camina en una sola visión, se están cuidando las espaldas, ¿sí? El hombre cuida las espaldas de la mujer cuida las espaldas de su hombre. Ambos se están cuidando, se cuidan, ojo, se cuidan, ¿sí? Deben decirse, si hay en algún punto que se están desviando de la visión, deben decírselo. Los dos deben de ser humildes, los dos deben de saber escuchar, ¿sí? Entonces, deben decirse si se están desviando de la visión o están perdiendo el rumbo. Y una de las cosas que yo en lo personal, de veras, yo reconozco mucho a la esposa tiene una intuición impresionante. Por eso es una ayuda, y es una ayuda importante. Para mí es una ayuda importante. Pero si la esposa no está en la función que debe de estar, el esposo puede perder el rumbo. Y no es de que le echemos la culpa, no. Es porque en el momento de esa intimidad de comunicación, no estoy hablando de intimidad sexual, ahí es donde deben de estar revisando si vamos bien o si la mujer está discerniendo algo. Y fíjense que eso es importante. Hablando de mi primera experiencia matrimonial, quiero decirte que hubo momentos que yo traía ideas y yo las exponía y ella me confrontaba y me decía, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo por esto y por esto. Aunque yo tuviera mis razones del por qué estaba yo pensando en algo, yo me detenía. Y yo no avanzaba. Y no hacía nada. Hasta que estuviéramos de acuerdo. Porque un pastor, un amigo mío, me enseñó. Y me dijo, si hay cosas en tu matrimonio que no están de acuerdo en hacer algo, no lo hagas.
porque tú eres el responsable, tú eres la cabeza, ¿sí? No lo hagas, detente. A lo mejor no es el tiempo, a lo mejor no es correcto. Por eso los dos deben de caminar en un mismo espíritu y significa una misma visión, ¿ok? Y hubo muchas cosas en mi primera experiencia que no hice, me detuve, ¿sí? Pasó el tiempo, unas se hicieron, otras de plano yo me di cuenta que tenía razón y se desecharon. Esa es la importancia de la comunicación transparente, esa es la importancia de estar revisando la visión, ¿sí? Si la mujer está discerniendo algo que no está bien, debe decirlo. Y ahorita vamos a ver algo que es muy interesante, que a mí me impresionó, ¿sí? Si haces las cosas que no están de acuerdo, no hay bendición. No hay bendición en eso, y pues con el tiempo hay división. Entonces, si la esposa no está de acuerdo con algo, pero no se lo dice al esposo, por cualquier excusa que tú quieras, que las excusas no son válidas, porque es parte de su responsabilidad la mujer decírselo y también el hombre decírselo, los dos. Pero si está viendo algo que no está de acuerdo y no lo dice, entonces el avión se dirige 36.2 hacia Francia y termina en África. Y vamos a decir, terminó en un divorcio. O terminan mal. ¿Por qué? Porque se hacen dos visiones. Por eso la comunicación, y aquí por favor anótalo, la comunicación debe de ser a tiempo. Por eso debemos estar revisando la visión constantemente. El matrimonio deben de estar evaluando, checando cómo vamos, cómo estamos nosotros. ¿Vamos bien? ¿Hay algo que no estás de acuerdo? ¿Hay algo que no te deja en paz? Dímelo. Y el hombre a la mujer al hombre, los dos, porque debe de haber intimidad. Y algo que yo he comprobado por todos estos años que he sido consejero matrimonial, terapeuta, me he dado cuenta que el meollo del asunto de que los matrimonios truenen es la intimidad. Y no hablo del sexo, ese es otro punto. Hablo de esa comunicación transparente, de esa comunicación sin fronteras, sincera y honesta. ¿Ok? Y por eso debe de ser a tiempo, decir las cosas a tiempo. Porque si no se dicen a tiempo y ya se dicen al final cuando ya explotó, pues puede terminar en un divorcio. Puede terminar. Entonces mi primera experiencia fue que estuvimos evaluando esa visión. Y por eso esa evaluación hizo que yo me detuviera en muchos proyectos, en muchas ideas, en muchas cosas, porque simple y sencillamente no estuvimos de acuerdo. Y el hecho de que no estuviéramos de acuerdo no significa que, ay, pues tú eres una Contreras, no, que siempre me estás en... No. Debemos tener humildad, nosotros los hombres, la mujer. Si no hay humildad en un matrimonio, hay orgullo y el orgullo destruye todo. Te lo digo por experiencia. El orgullo destruye. Humildad trae restauración. Mateo 12:25 dice, apúntalo, Mateo 12:25. Yeshua conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Esa es una gran verdad que dijo el maestro Yeshua. Una gran verdad. Es decir, todo reino dividido, está hablando división, dos visiones. ¿Sí? Toda familia dividida, dos visiones. ¿Okay? Esto es relevante. Ahora, cuando nosotros vemos aquí mismo en Génesis que estamos estudiando, Génesis 26, 34 al 35 y Génesis 28, 8 al 9, vamos a verlo, 34 al 35 del 26, dice, cheque. Esaú tenía 40 años, igual, ahora sí que se casó ya grandecito, según el relato bíblico. Dice, cuando se casó con Judith, hija de Beri, el hitita. También se casó con Besemat, hija de un hitita, llamado Elón. Estas dos mujeres le causaron mucha amargura a Isaac y a Rebeca. Estamos hablando de dos culturas diferentes, hititas, ¿sí?
Era otra cultura, otro pensamiento, otra manera de ver las cosas, otra visión. Y vamos a decir que Esaú, pues tenía una visión. De alguna manera, Isaac, de acuerdo al relato de Génesis, y de acuerdo al Midrash que hay, de acuerdo a la tradición en el judaísmo, dicen que Isaac enseñó Torah, tanto a Jacob como a Esaú. Pero el que más amó la Torah fue Jacob. Por eso permanecía más tiempo en la tienda. Eso es de acuerdo a la tradición en el judaísmo. Y Esaú era más de andar en el campo. Era un hombre que pues era tremendo de acuerdo a la tradición. Sí, era tremendo Esaú. Era malvado, por decirlo así. Dos visiones diferentes. Sin embargo, había algo de conocimiento de la Torah en Esaú, porque pues el papá a los dos les enseñó, pero uno amó más la instrucción que el otro. Bueno, entonces se casó con mujeres que no eran cananeas, porque recuerden que pues todo venía de ahí mismo, y eran hititas que tenían otros dioses, otra manera de pensar, otras costumbres, qué sé yo, visión diferente. Y Esaú, aunque era algo parecido, pero realmente había una diferencia. Esaú tenía algo de instrucción, algo de Torah. Bien, esa selección de personas con una visión diferente, dice que la escritura que eso trajo amargura en la vida de los suegros, en este caso de Isaac y su esposa, ¿sí? Al ver toda esa situación. Y lo que yo pude aprender de este relato, de lo que nos está transmitiendo, ¿sí? Esaú fue enseñado en la escritura, en la Torah, de acuerdo a la tradición, y ahora sí que vamos a hablar, un matrimonio que no tienen la misma visión y que hay dos visiones, ¿ok? Eso trae amargura. Y no tan solo a los padres, sino también había en esa relación, y luego que tomó dos esposas, que era una costumbre de aquellos tiempos. Y algo que yo pude aprender, en una ocasión se me vino a la mente, cuando van una pareja caminando juntos y van en la misma visión, ¿sí? Van en la misma visión, pero cuando dejan de revisar la visión y cuando la esposa no está diciendo lo que piensa y lo que siente al esposo, entonces el avión 36, en lugar de ir en 36.0, que es tener una sola visión, se fue en 36.2, dos visiones, y empezaron a separarse. Al principio no se notó, pero ya después se empezó a notar. Todo bien, vamos bien, supuestamente, pero la esposa nunca le dijo que no estaba bien las cosas. ¿Ves mis manos? Hasta que se pierden. Divorcio. ¿Ok? Y yo quiero que esto lo veas. Es muy importante que la esposa, por favor escúchame. Esposas, todas las esposas, escuchen esto. Génesis 2:20 nos dice algo relevante. Y no es de que les echemos la culpa a ustedes. No. Quiero que vean, de acuerdo al relato, de veras hay una información buenísima, relevante, importante. Esposas, pon atención. Génesis 2:20 dice, en la versión hebrea, dice: pero el hombre no halló una ayudante frente a él. El esposo, el hombre, no halló un ayudante frente a él. Frente a él. Y aquí estamos hablando de algo que tiene que ver como confrontar, ¿sí? No tanto de que sea un Contreras. No voy a decir, ahí está, la Biblia dice que debo de ser Contreras contigo. No. A veces la mujer como que quiere agarrar una excusa. No. Esto es muy serio, De veras, se los digo, esto es muy serio. De acuerdo al relato bíblico, y que creo que tiene una profundidad impresionante, en la versión hebrea dice que el hombre no encontró una ayuda frente, y alguien que lo explica y de una manera magistral es Rashi, en su comentario de Bereshit. Rashi hace un buen punto acerca de esto, y yo quiero tomarlo porque de veras es de gran valor.
¿Qué es la esposa? La esposa es una ayuda, ¿ok? Pero es una ayuda que está frente. Es decir, viene el marido y viene la mujer. Frente, los dos, mirándose de frente a los ojos. Algo que a mí me gusta es, si voy al restaurante con la esposa, frente, allá enfrente y yo acá de este lado, te miro a los ojos, nos miramos, platicamos, nos estamos viendo frente a frente y podemos dialogar, abrir el corazón con sinceridad. Entonces, esposa, tu función es ayudar. ¿Ayudar a qué? A que tu esposo cumpla la voluntad de Dios. ¿Sí? Y tanto la función del esposo como la esposa, los dos son importantes al mismo nivel en funciones. ¿Ok? El responsable, por supuesto que es el hombre. Pero cuando hay un problema de matrimonio es de dos, no es de uno. No le vamos a cargar más la tinta a la mujer o más al hombre, es de los dos, 50-50. Ahora, la esposa y tu responsabilidad como esposa es esta. Debes de platicar cara a cara con tu esposo a tiempo. Por eso deben de revisar constantemente la visión. ¿Ok? Revisar la visión. Constantemente deben de platicar frente a frente, revisando la visión, cara a cara, ponerse de acuerdo y la mujer ayudar a su esposo a cumplir la voluntad de Dios, a cumplir esa visión, esa misión que le toca al hombre. Y nosotros los hombres ayudar a nuestra esposa en lo que ella le toca, porque ella también tiene áreas débiles donde nosotros podemos ayudar. Pero si no se deja, no podemos hacer nada. Por eso debemos ser humildes los dos. Ambos debemos ser humildes para poder caminar en acuerdo en una sola visión, en un solo camino, en la dirección 36.0 y no 36.2. 36.0. Y si hay algo que los dos están visualizando, ya sea el esposo o la esposa, oye, ¿sabes qué? Creo que estamos perdiendo el rumbo, tenemos que regresar otra vez a nuestro camino. Por eso deben de revisar la visión constantemente para no perder el rumbo. Pero si alguno de los dos o los dos se quedan callados, pero en este caso yo estoy hablando de la mujer, ¿cuál es tu responsabilidad? De acuerdo a la Escritura, dice, y no encontró, o sea, Adán no encontraba una ayuda que estuviera frente. Lo voy a decir una vez más en la versión hebrea, dice, pero el hombre no halló un ayudante frente a él. A veces hay casos de parejas o de matrimonios donde el hombre no tiene una ayuda que se ponga frente a él y le pueda decir las cosas como esposa. Cuando no hay una esposa funcionando en esa área que se ponga frente para decir lo que piensa y lo que siente, se pierde el rumbo. Se pierde el rumbo. Porque de acuerdo a la Escritura y de acuerdo a la función, nosotros los hombres necesitamos una esposa que se ponga frente para que nos ayude, para que no perdamos el rumbo. Esa fue mi primera experiencia. Sí. Se ponía frente, dice, y decía lo que pensaba y lo que sentía. Yo pienso esto, yo siento esto, y por esto no estoy de acuerdo. Bueno, yo pienso esto, yo siento esto. Pero bueno, vamos a buscar la paz los dos. La Escritura dice, busquen la paz. Busquen la paz. Buscamos la paz en ponernos en acuerdo y seguimos caminando por el mismo camino los dos juntos, 36.0. Por decir, acuérdense del avión. La esposa frente al esposo, esposa, escucha esto, no debe contar, esto es importante, la esposa no debe contar sus inquietudes, lo que piensa y lo que siente de su matrimonio a la suegra, a su mamá, a sus hermanas, a sus hijos, a quien sea, a nadie. Tiene primero que contárselo a su esposo de acuerdo a la Biblia. Ponerse frente, Génesis 2:20, a su esposo y decir, yo pienso esto, yo siento esto, me he sentido así, asá, acuyá. Mas no andar diciéndoselo a nadie, suegras, mamás, a quien sea, nadie.
Porque dice el diseño original, y que es muy importante, y que yo lo he experimentado, es, dice, la ropa sucia se lava en casa, es los dos. ¿Sí? Mi primera experiencia, ¿tuvimos problemas? Sí, por supuesto, éramos un matrimonio normal, como todos. Había diferencias de opinión, nos enojábamos. Yo me ponía a veces negro de coraje, bueno, así me enojo yo, ¿verdad? Entonces, pero las cosas se quedaban entre nosotros y buscábamos solución porque pues la Escritura nos enseñó cómo resolver los conflictos, cómo resolver las diferencias. ¿Y sabes qué? Funcionó. 22 años, hasta que la muerte nos separó. ¿Sí? Y esa es la experiencia que tuve, mi primera experiencia fue eso, que tuve una mujer que se puso frente y me decía todo lo que ella pensaba y sentía a mí. Pero nunca lo hizo con sus padres, nunca lo hizo con mi mamá, nunca lo hizo con otras personas, ni yo tampoco. Las veces que me molestaba no agarraba el teléfono, oye mamá, fíjate que esta mujer, esto y aquello. No, señor, porque nos amábamos. El amor era un punto importante y eso nos llevó a resolver las cosas entre nosotros. Yo sabía lo que pensaba, yo sabía lo que sentía y yo me esforzaba y hacía todo para hacerla sentir bien y que estuviera cómoda, contenta, porque sabía lo que pensaba, porque sabía lo que sentía, porque me lo hizo saber, porque se puso frente a mí. Frente a mí. ¿Ok? Entonces, eso es importante, muy importante. Y esa fue la primera experiencia que tuve. El experimentar una esposa que se ponía frente y decía lo que pensaba y lo que sentía. Y no andaba diciéndolo a nadie. Por eso, esposa y esposo también, sean humildes. Y deja que tu esposa se ponga frente a ti. Escúchala por el amor de Dios, con humildad, viéndole a los ojos, con toda la atención. Pon atención, escúchala. Deja que te diga qué piensa, qué siente. Entérate qué hay en su corazón. Y haz todo lo que tengas que hacer para que ella esté en paz, contenta, feliz. Igual tú dile a ella lo que piensas y lo que sientes para que ella sepa en dónde tiene que ayudarte. Aunque la Biblia dice que ella es la ayuda, los dos nos tenemos que ayudar. Los dos estamos en el mismo barco. Imagínate, los dos están en el mismo barco y el hombre no se da cuenta que en una parte del barco hay un hoyo y chiquito, pero ya se ha ido creciendo y la esposa lo vio desde que estaba chiquito el hoyo y fue creciendo y nunca dijo nada. Y las veces que se platicaban, no, pues todo está bien. Y de repente como que el barco se empezó a hundir, pero nunca dijo que allá atrás había un hoyo y que creció y eso hizo que se hundiera el barco. Y el barco cuando se hunde se llama divorcio. Y esa es tu responsabilidad como esposa. Ponerte frente a tu esposo y decir, pienso esto, siento esto. Los problemas en el matrimonio es de dos. Un matrimonio sujeto a Dios, que está sujeto a Dios, es esto. El hombre no tiene derecho a nada. Si el matrimonio dice, los dos estamos sujetos a Dios. Ok, ya lo dijiste, perfecto. Entonces, tú hombre, yo, no tengo derecho a nada, a opinar nada. Tu mujer, no tienes derecho a nada, no tienes derecho a opinar nada. El único que tiene derecho de opinar y decir cómo se van a hacer las cosas es Dios. Y por eso todo está acá. Entonces, mujer, hombre, no tienes opinión, ¿eh? Si tu matrimonio está bajo la cobertura de Dios, sujeto a Dios, no tienes derecho a nada. Solamente a decir, esto es lo que dice Dios, eso es lo que vamos a hacer. Ok. Ahora, ¿has revisado la visión? Matrimonios, escúchame. ¿Han revisado su visión? Si van en la 36.0 hacia Francia o van en 36.2 donde ya hay dos visiones.
Tú, mujer, te estás poniendo frente a tu esposo para decir lo que piensas y sientes y decirle que allá atrás en el barco hay un hoyo que está creciendo. Imagínate, viene la mujer y le dice, ¿sabes qué? Allá atrás hay un hoyo, está creciendo cada vez más, es más fuerte y más grande, nos podemos hundir. Entonces el hombre dice, vamos a solucionarlo. Y viene el hombre, se pone la careta y trae la soldadura y empieza a soldar y empieza a reparar el barco y ya el barco otra vez se estabiliza. Pero si no, lo dice como lo que es la función de la esposa, ponerse frente a su esposo. Y los dos con humildad, el esposo escuchar a su esposa con atención y con respeto. No dice, ¡ay, ya vienes otra vez con lo mismo! No, no, señor. Es con respeto. Porque es importante la esposa. Muy importante. Saber qué piensa y qué siente. Y tu mujer, dilo. Exprésate. Exprésate. Yo te pregunto, esposa, ¿te pones frente a tu esposo para expresar lo que piensas y sientes? ¿Desde cuándo lo dejaste de hacer? Esposo, ¿eres humilde para escuchar a tu esposa con atención y respeto, sin interrumpirla? Porque si tú la interrumpes y la interrumpes, eso se llama agresión. Debemos tener dominio propio, madurez para escuchar también. Esposo, ¿escuchas a tu mujer con ese dominio propio, con ese control y ponerle atención y no interrumpirla? Y que exprese todo lo que puede expresar y no decir, ¡ay, qué tonterías estás diciendo! No, señor, porque lo que ella está diciendo, lo que ella está expresando es importante. Pero ahora, mujer, si tú no expresas eso, ¿cómo lo va a saber tu esposo? ¿Cómo va a reparar el barco? Y dices, no, pues ya que se hunda, darás cuentas. Se hundió el barco porque no hablaste. Todos daremos cuenta. Y yo quiero terminar diciéndote dos versículos que dice Amós 3:3. Dice, ¿podrán caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? O sea, ¿podrán caminar dos personas juntos sin antes ponerse de acuerdo? Por eso la mujer se debe de poner frente al esposo para que los dos se pongan de acuerdo. De acuerdo para decisiones del matrimonio, de acuerdo para decisiones que tienen que ver con los hijos, de acuerdo para caminar en un mismo camino, un solo camino, no dos. Y luego dice Deuteronomio 22:10, dice, no hares una yunta compuesta de un buey y un burro. Un buey y un burro. ¿Qué significa? Por lo general, los burros no son para arar por lo general. Los bueyes son, y siempre uno es el que lleva la batuta, el que tiene más experiencia, el más joven, va aprendiendo, pero los dos van en el mismo yugo. Y en este caso el matrimonio. Los dos deben de ser bueyes. O los dos son burros, o los dos son bueyes. Pero no un mixto, un buey y un burro. Porque dice, ¿podrán arar con un buey y un burro? Ya ve que el burro de repente se amacha y dice, no quiero. Y el buey quiere caminar y el otro dice, se amacha. Bueno, pues hay casos de matrimonios que es un buey y un burro. ¿Cómo es tu matrimonio? ¿Son dos bueyes o son dos burros? No me refiero a aquí en México, el buey es como un idiota. No. Yo me estoy refiriendo al animalito que es noble, que va caminando, que sabe su trabajo, sabe a dónde regresar y todo eso. Entonces te das cuenta la importancia de lo que es caminar en acuerdo, lo que es la división en un matrimonio. Yo espero que esto te haya servido. Yo te estoy hablando de mi experiencia, porque he experimentado todo esto. 2 experiencias he tenido. 2. Entonces, ¿se puede salvar un matrimonio? Sí. Sí se puede, siempre y cuando haya humildad. 2. De 2. Si no hay humildad, se amacha una persona, sea el hombre, sea la mujer, y no se puede hacer nada. ¿Sí? Pero esto que yo te acabo de decir, te lo digo con todo mi corazón, porque lo he vivido.
Es importante revisar la visión. Es importante que la mujer, la esposa, tome su posición frente. Las Biblias tradicionales no te lo dicen, no te lo traducen de esa manera. Hay que ir al hebreo y ahí habla precisamente que se pone frente. Algunos dicen ayuda idónea. Sí, yo sé, pero no, la correcta. Y que para mí, que yo lo he experimentado y lo he vivido en esas dos maneras, es la mujer se debe poner frente a su esposo a tiempo. Y los dos deben de estar revisando la visión, si se están desviando de qué está pasando. Oye, yo veo esto, haciendo, pararse y detenerse y dejar de hacer lo que se está haciendo para no perder el rumbo. ¿Ok? Y pues esto quiero dejarlo en el corazón de todos los matrimonios que escuchen. Compártelo, suscríbete, por favor suscríbete al canal de YouTube Ministerio 710, ¿ok? Y comparte esto porque puede salvar matrimonios, ¿ok? Puede salvar matrimonios para que revisen su visión y vean de dónde están yendo, y que la esposa tome su lugar de ponerse frente y ponerse los dos de acuerdo. Y ya dije lo que tienen que hacer. Ambos deben de ser humildes. Y cuando el hombre expresa lo que sienta, piensa y siente, la mujer con humildad debe saber escuchar a su esposo, no interrumpirlo, igual el hombre. Y al final buscar la paz y terminar en armonía. Ahorita se me vino a la mente, no lo tenía yo planeado, pero creo que sí vale la pena decirlo, un salmo. Creo que es el Salmo 32, sí, 34, Salmo 34. Y dice, 34, 11 al 15 y 16, 34, repito, Salmo 34, 11 al 16. Esta parte la tomó Pedro en su escrito y dice, creo que viene en primera de Pedro 3, dice: vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor de Yahvé, el temor de Dios. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal. Tanto el hombre como la mujer no tienen que andar hablando de sus cosas de matrimonio a otros. Ojo. Y sus labios de proferir engaños. Di la verdad. Y si no dices lo que está pasando, entonces estás engañando a tu esposa o a tu esposo. Tienes que decir la verdad, con transparencia, como lo hemos dicho, sincero, honesto, intimidad transparente. Y sus labios de proferir engaño, versículo 13, 14, que se aparte del mal y haga el bien, o sea, no a la venganza. Que busque la paz y la siga. ¿Qué significa? Que el ponerse de acuerdo es buscar la paz y mantenerse en eso, en acuerdo. El acuerdo genera paz, ¿ok? Vamos a buscar la paz, vamos a ponernos de acuerdo y mantenerse en eso. 15. Los ojos de Yahvé están sobre los justos. ¿Quién es un justo? El que practica justicia y bondad con un corazón humilde. Y sus oídos atentos a sus oraciones, así como Isaac oró por su esposa. Entonces, cuando la esposa ora por el marido y el marido por la esposa, y cuando los dos oran juntos por una causa, eso es poderoso, poderoso. Dice, y el 16, el rostro de Yahvé está en contra de los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. No hagamos el mal en el matrimonio, no lo hagamos, por favor. No hagas el mal en tu matrimonio. Mujer, toma tu lugar, ponte enfrente a tu esposo, di lo que piensas y lo que sientes, porque si no lo haces, pierden el rumbo y termina en divorcio. Ok, yo sé lo que te digo porque esa es mi experiencia. Ok, ahora, hagámoslo, hagámoslo. ¿El matrimonio se puede rescatar? Sí. ¿Qué se necesita? Sobre todo, humildad, arrepentimiento, y dispuestos a reparar los daños para que no se hunda el barco. ¿Ok? Soy tu amigo Ernesto Rosas y gracias por estar conmigo en esta reflexión que es para matrimonios, y de veras te lo digo con todo mi corazón, tómalo muy en cuenta. Que mi Padre te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé
extienda su amor hacia ti, te dé gracia, alce su rostro sobre ti y te dé esa paz profunda en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, en donde quiera que estés, que la luz de mi Padre brille en ti para que tú seas una luz en medio de las tinieblas, porque hay muchas personas que están en oscuridad y que necesitan personas que están viviendo lo que la Escritura dice. Bueno, que tengas un feliz día de reposo, te mando un fuerte abrazo y si el Padre nos permite, nos estaremos viendo en la próxima enseñanza de la próxima semana. Ya nos vamos a poner ahora sí al corriente y pues bueno, les amo mucho y no olvides ser parte de los patrocinadores. De veras que hay cosas interesantes exclusivamente para los patrocinadores. Aquí abajo dejo la información, entérate, únete al equipo y pues también suscríbete, ponle la campanita y ponle like, me gusta y compártelo. Esta enseñanza puede salvar un matrimonio o tu matrimonio. Nos vemos pronto. Shabbat Shalom. Feliz día de reposo.